Bueno, buenas tardes entonces a todos los estudiantes que se han incorporado. En este caso, solamente Leonel Botelo. Esperaremos que se incorporen los otros compañeros. Buenas tardes al profesor Samir Cabré y vamos entonces a dar continuidad a esta clase correspondiente a la unidad número 3. Medidas estadísticas de centralización y posición. Bien, esta sería entonces la parte 2, aunque vamos a culminar con las medidas de centralización. La de posición vamos a dejarla para la unidad que sigue. Vamos a culminar con las medidas de centralización que nos faltaban, que era la mediana y la moda. Y la moda. Correcto. Vamos a la moda. Entonces tenemos como objetivo el objetivo 3. Entonces el objetivo 3 es calcular e interpretar la mediana, la moda de un conjunto de datos no agrupados y de una tabla de distribución de frecuencia, utilizando los procedimientos numéricos y gráficamente. Entonces, vámonos primero con lo que es la mediana. Bueno, cuando tenemos la mediana, estamos haciendo referencia básicamente a una medida de tendencia central que ocupa exactamente el centro de la distribución. Es decir, si nosotros pudiésemos, ¿verdad?, dividir esa distribución de datos en dos partes exactamente iguales, ¿verdad? Una que contiene el 50% hacia la parte inferior y una que contiene el 50% hacia la parte superior. Bueno, en el centro de esas dos partes estaría la mediana. Es decir, la mediana divide la distribución de datos exactamente en dos partes iguales. 50% de los datos siempre se va a encontrar por debajo de la mediana. Y 50% de los datos siempre se va a encontrar por encima de la mediana. Es exactamente el dato que dentro de los considerados en la distribución debería estar ocupando ese lugar, el centro, exactamente el centro. Entonces, si nosotros tuviésemos, como en el caso del histograma que estamos presentando allí, que tiene 10 barras, la mediana debería estar aproximadamente ubicada hacia el centro, que más o menos correspondería a la barra más elevada que estamos presentando allí. Y si pudiésemos extender los datos sobre la recta real, diríamos que la mediana ocuparía, en este caso, ¿no?, que tenemos los datos que tenemos son genéricos, X1, X2, X3, XN medio, y luego finalizando con XN-1 y XN, ¿verdad? Bueno, el dato que nosotros llamaríamos mediana es exactamente el que está en el centro, o el que ocupa la posición central, que en términos genéricos el dato que ocupa la posición central es el que ocupa la posición n entre 2. Eso es a lo que comúnmente llamamos posición central, cuando uno tiene un conjunto de datos, digamos, no agrupados. Entonces, ese dato que ocupa esa posición X n medio, ese es el que correspondería a la mediana y estaría ubicada hacia el centro de esa distribución, tal como podemos ver allí gráficamente, ¿no? Bien, la mediana tiene dos maneras básicas de cálculo, ¿no? Una para cuando tenemos los datos no agrupados
y la otra para cuando tenemos los datos agrupados. Pero cuando vamos a los datos no agrupados, se presentan a su vez dos condiciones o dos posiciones, que son cuando el número de datos es par y cuando el número de datos es impar. Entonces, vamos a ver cómo se obtiene la mediana primero con datos no agrupados en esos dos casos. Fíjense, cuando el número de datos es par, que digamos en análisis, en matemática, en estadística, un dato par se simboliza como 2 por una determinada cantidad. Ya que si uno tiene cualquier cantidad y la multiplica por 2, eso se convierte en un número par. Entonces, por esa razón, aquí decimos cuando el número de datos es par, entre paréntesis, cuando n es igual a 2k. Entonces, decir que n es igual a 2k, lo que estamos significando allí, simbolizando allí, es que n es una cantidad de datos par. Ahora bien, si despejamos allí la n, ¿verdad? Perdón, la k, a partir de ese n igual a 2k, a partir de esa pequeña ecuación, lo que nos vamos a conseguir es que k vale n sobre 2. ¿Sí? N sobre 2. Y resulta que si ordenamos, perdón, hay que considerar primero ese caso, cuando n es par. Y lo otro que hay que tener pendiente es los pasos que hay que seguir para obtener la mediana. Y el esencial, el primero es ordenar los datos. Ordenar en orden creciente o en orden decreciente. Pero si no los ordenamos va a ser muy difícil poder hallar la mediana, ya que la mediana es la mediana consistiría en buscar el dato que está en la posición central. De allí que sea necesario ordenarlos. Generalmente se ordenan en orden creciente. Eso es digamos, el primer paso. El segundo paso consistiría en ubicar el dato que ocupa la posición K. Para ello, por supuesto, necesitaríamos entonces despejar, como dijimos hace un momento, la K a partir de esa pequeña ecuación n igual a 2K. El resultado es que K vale 2. Entonces, hemos de buscar el dato que ocupa la posición K, es decir, la posición n medio, ¿no? Ese sería el paso 2. Estamos en el caso cuando n es par, recuerden. El paso 3 consistiría en ubicar el dato que ocupa la posición K más 1. Ya que dijimos que K vale n medio, ¿verdad? Entonces, la posición K más 1 sería n medio más 1. Entonces, básicamente, cuando n es par, el número de datos es par, el cálculo de la mediana transita o pasa por ordenar los datos y hallar los datos que ocupan la posición n medio y la posición n medio más 1. En síntesis, esas dos posiciones son las dos centrales. Cuando yo ordeno el conjunto de datos, lo que voy a hacer, teniendo un número par de datos, es ubicar los dos datos que están en la posición central. En este caso, en términos genéricos, son xn medio y xn medio más 1. Son los dos datos que estarían en el centro. Luego, la mediana va a ser el promedio de esos dos datos, tal como está aquí en la ecuación presentada para la mediana cuando n, en datos no agrupados, cuando n es par, cuando el número de datos es par. Consiste sencillamente entonces en, repito, ordenar los datos, ver cuáles son los datos que ocupan las dos posiciones centrales y promediar esos dos datos. Luego,
Ese promedio de esos dos datos es la mediana. Como ejemplo, sean las edades en años de 6 estudiantes las siguientes: 12, 14, 13, 11, 15 y 12. Tenemos que N es 6. Pero tal como están ahí, no están ordenados. Ahí los datos no están ordenados. Son 6 datos, pero no están ordenados. Entonces, paso 1, ordenar los datos. ¿Verdad? Entonces, al ordenarlo tenemos 11, 12, 12, 13, 14 y 15. ¿Verdad? 6 datos. Número de datos, 6. Número par, ¿verdad? Entonces, aplicamos lo que habíamos dicho. Ya que los tenemos ordenados, ubicamos los dos que ocupan las posiciones centrales. En este caso sería 6 sobre 2, que es 3. Y 6 sobre 2 más 1, que sería 4. Entonces, estas son las Profesor, ¿puede repetir otra vez, por favor, que se escuchó entrecortado? Ajá, voy. Tenemos 6 datos. En principio, no ordenados. 12, 14, 13, 11, 15 y 12. ¿Lo oíste? Ok. Ajá, entonces, paso 1, ordenarlos. Ahí lo tenemos. Al realizar el orden, lo que nos queda es 11, 12, 12, 13, 14 y 15, ¿no? Sí. Ahora vamos al paso 2, obtener la posición en el medio. Como n vale 6, la posición en el medio es 3. Acuérdate que esto es posición, no es dato, es posición de un dato. Sí. Ajá, tenemos la primera posición 3. Ok. Luego, la posición n medio más 1, como n medio es 3 y le sumo 1, la posición n medio más 1 sería 4. Entonces, debo buscar los dos datos que ocupan esas dos posiciones. La posición 3 y la posición 4. Entonces me voy a mis datos ordenados. Los dos datos que ocupan esas posiciones son 12 y 13, ¿verdad? Bueno, esos son los datos que ocupan las posiciones 3 y 4, que son 12, 12 y 13. Al hacer la suma, 25 dividiendo entre 2, 12.5. Entonces, así de sencillo. Así de sencillo es hallar la mediana con los datos sin agrupar. Cuando n, el número de datos, es par. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que estoy bien. Ok. Lo siguiente es la interpretación. Si la mediana nos ha dado un valor de 12.5, vamos a interpretar. Podríamos decir así. Por debajo de 12.5 se encuentra el 50% de las edades. O equivalentemente, por encima de 12.5 se encuentra el 50% de las edades. Es decir, la edad medianal es 12.5. Entonces, esa es la característica fundamental de la mediana, es esa, que divide la distribución en dos partes iguales. Y de ahí esa interpretación. Mitad de los datos por debajo, mitad de los datos por arriba. Vámonos ahora para el segundo caso. Es decir, cuando se calcula la mediana para datos no agrupados, pero el número de datos es impar. Entonces, el símbolo para datos impares, para n impar, es 2k más 1, ya que si nosotros multiplicamos cualquier número por 2, nos va a dar un número par. Y si le sumamos 1,
obvio que vamos a tener un número impar. Entonces, esa es la manera de representar un número impar. 2K más 1. Bien, ¿cuáles son los pasos similares al anterior? Primero, ordenar. No nos salvamos del orden en la mediana. Ordenar los datos. Número 2. Esta vez vamos a ubicar una sola posición. La posición n más 1 entre 2. Acuérdense que es n más 1. Es decir, yo sumo, está entre paréntesis, significa que se tiene que sumar antes de hacer la división. ¿Ok? Entonces, n más 1 sobre 2. Tercer paso. La mediana, cero y último, la mediana va a ser el valor que ocupa esa posición. Es decir, una vez que yo ubico la posición n más 1 sobre 2, ya ubiqué la mediana, porque el dato que aparezca en esa posición es el dato central. Y por lo tanto, esa es la mediana. Es más fácil cuando el número de datos es impar y no están ordenados, es más fácil el cálculo de la mediana. Entonces, vámonos con el ejemplo de inmediato. Supongamos las mismas edades que teníamos hace un momento, pero le agregamos una. Entonces ya n sería 7. Es 7. Por lo tanto, el número de datos es impar, ¿verdad? Bien. Paso 1, ordenar los datos. Ordenar. Los datos sin ordenar eran 12, 14, 13, 11, 15, 12 y 16, como aparece ahí. Ahora, si los ordenamos, entonces en orden creciente nos quedan 11, 12, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí a simple vista ya vemos que hay un dato que queda en todo el medio, ¿verdad? Centralizado. En 3. Sí. Ajá. Y ahí ya sabemos que esa es la mediana, porque está exactamente en el centro. Que no pasaba, cuando los datos son pares, no hay un dato que ocupe la posición central, sino dos. Por eso es que se promedia. Pero cuando el número de datos es impar, entonces sí hay un dato que ocupa el lugar exactamente central. Es decir, la posición n más 1 sobre 2, al sacar la cuenta, sería, como n vale 7, tenemos n más 1, 7 más 1. Dividido entre 2, me da 8 entre 2, me da 4. Entonces la posición 4 es la posición del dato que corresponde a la mediana, ¿no? Entonces, ese dato ya vimos que es 13. Y es directo. La mediana es 13. Sin mucho cálculo. Simplemente ubicar el dato que está central. Cuando el número de datos es impar y estamos en datos no agrupados. La interpretación es similar. Por debajo de 13 se encuentra el 50% de las edades. O equivalentemente, por encima de 13 se encuentra el 50% de las edades. Es decir, la edad medianal es 13 años. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Rosales. Bien, pero 7. 7 más. Se escucha entrecortada. Ajá. Néstor, si formulaste una pregunta, repítela, por favor. O en caso de que se le dificulte, puede hacerla por el chat. Por el chat. Bueno, perdón, se salió alguien. Leonel y Néstor, déjenme también recalcarle a Leonel, mientras le damos tiempo a Néstor a ver si escribe por el chat la pregunta. Escúcheme bien, pendiente con esto, Leonel y los que escuchen. Ajá. Recuerde que el procedimiento vota dos resultados.
como ven aquí en la operación 2, que el profesor señala 2, una cosa es la posición central, que le dio en este caso, este ejemplo, 4, y otra cosa es el dato medianal o el dato de los valores, ¿cierto? Que le resultó 13. ¿Eh? Pendiente con esto que son dos pasos muy importantes y por lo general los alumnos se equivocan ahí. Una ¿Cómo dio cosa es la 13? posición de la mediana, que en este ejemplo que repito, le dio 4, que era la posición 4. Lo que me está diciendo es que en la posición 4 se encuentra el valor medianal. Pero acto seguido, tengo que cumplir con el paso número 3 y conseguir el valor de la mediana correspondiente a la variable que se esté analizando. En este caso resultó 13. Entonces, pendiente con eso, que una cosa es la posición y otra cosa es el valor medianal. Exacto. ¿Cómo dio 13? Sí, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ese es precisamente uno de los mayores errores que se cometen en el aprendizaje de la mediana por parte de los estudiantes, que tienden a confundir la posición con Es la la mediana. Sí. media. O sea, una cosa es el cálculo de la posición y la otra cosa es el dato que está en esa posición. Bien, vamos a continuar. Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo dio 13? ¿Quién es Botelo? Sí. Ajá, mira, Botelo. Consiste primero en ordenar los datos. Acuérdate que el número de datos es par o impar. Impar. Correcto. Si tú ordenas los datos, sin duda va a quedar un dato en la posición exactamente central, ¿verdad? Correcto. Sí. Bueno, Correcto. esa es la mediana. El dato que está en esa posición central. ¿Sí? ¿Cuál era el dato que está en esa posición central? Ahí está resaltado, el 13. Porque ordenamos los 7 datos. Ordenamos los 7 datos. Ah, ya entendí. Ajá. Gracias, profesor. En el paso 1 lo ves ordenado. Sí. Ordenamos los 7 datos y quedaron 11, 12, 12, 13, 14, 15 y 16. Los 7. Luego el que está en la posición 4, que es n más 1 sobre 2, ¿verdad? Es la posición 4. ¿Quién es n? 7. Sí. Le sumo 1, tengo 8. Sí. Divido entre 2 me da 4. Entonces la posición 4 es la que me interesa. ¿Sí? Es decir, es la que es ocupada por el dato que corresponde a la mediana. Entonces tú cuentas, pues, 1, el 11, 2, el 12, 3, el 12, 4, el 13, ¿verdad? Entonces, esa es la mediana, porque está en esa posición 4. Pues, 13 en el Lo tengo. ¿Sí? Sí. Bueno, seguimos. Gracias. Lo que viene ahora es la mediana, pero cuando los datos están agrupados en una distribución de frecuencias con intervalos de clase, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ya tenemos nuestros datos en la distribución, ¿verdad? Calificaciones de estudiantes de estadística 1 de los UCB del semestre 2021-2. Y entonces tenemos 5 intervalos para las calificaciones. De 1 a 4, de 5 a 8, de 9 a 12, de 13 a 16 y de 17 a 20. Entonces, nos interesan la frecuencia, ¿verdad? Las frecuencias absolutas simples, es decir, cuántas calificaciones. Simple. Ajá. ¿Cuántas? En principio, pues tenemos que tenerlas. La que realmente nos interesa para efecto de la mediana, la más sobresaliente es la frecuencia acumulada, pero para llegar a ella, pues como recordarán, tenemos que tener la simple, ¿no? Que es el número de datos que corresponde a cada intervalo. En este caso, en el intervalo de 1 a 4, hay 4 calificaciones según la frecuencia. En el intervalo de 5 a 8, hay 4 calificaciones.
En el intervalo de 9 a 12 hay 5 calificaciones. En el intervalo de 13 a 16, 9 calificaciones. Y en el intervalo de 17 a 20, 8 calificaciones. Eso en total nos da n igual a 30. Hay 30 calificaciones en esta distribución de calificaciones en intervalos de clase. ¿Ok? Entonces vamos a lo que sigue allí, que sería plantear la fórmula para la mediana. Entonces, ¿cómo es la fórmula para la mediana cuando los datos están agrupados en intervalos? Bueno, tal como está allí, la mediana sería igual a el límite inferior de la clase de la mediana o de la clase que contiene la mediana. Eso es el primer término de la ecuación, del lado derecho de la ecuación, ¿no? El límite inferior de la clase que contiene la mediana o clase mediana. Luego le voy a sumar entre paréntesis un cociente, una división. En la división que está allí dentro de ese paréntesis, tengo en el numerador n medio menos la frecuencia acumulada absoluta correspondiente a la clase anterior a la clase mediana. Eso es una diferencia en ese numerador. N medio menos la frecuencia acumulada absoluta anterior a la clase de la mediana. Y en el denominador voy a tener la frecuencia absoluta simple de la clase de la mediana o clase mediana. Ese es el cociente que hay en el paréntesis. Luego, ese paréntesis, ese cociente, va a estar multiplicado por el ancho del intervalo, la longitud del intervalo. En este caso sería también el intervalo que contiene la mediana o clase medianal. Entonces, así queda definida la ecuación para obtener la mediana en una distribución de frecuencias con intervalos de clase. ¿Alguna pregunta? Para ver. Límite inferior, n medio, frecuencia absoluta, frecuencia simple, intervalo de clase. La amplitud. IC. ¿Sí? Que en este caso, ¿cuál sería? Ajá. ¿Cuál crees tú que sería la amplitud en este caso? La amplitud 3. de los intervalos. ¿Cómo? 3. ¿Por qué 3? ¿No están separados de 3 en 3? No. ¿Cuál Aparentemente, sería? pero no. La amplitud en este caso son 4 porque contiene 4 calificaciones cada intervalo. ¿Estás viendo? Por ejemplo, el intervalo que va de Sí. 1 a 4, ahí se van a poder colocar 4 valores de las calificaciones. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí o no? En el segundo Sí. intervalo de 5 a 8, también se van a poder colocar 4 calificaciones. 5, 6, 7 y 8. Y así con los otros 3 restantes. Entonces, el IC va a ser uniforme, en este caso, 4 para todos. Ahora, otro elemento que nos interesa allí. ¿Lo captaste? Sencillo. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada. Indispensable. Entonces, la primera siempre es igual a la frecuencia absoluta simple. Directo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Se le va sumando. Ok. Y Sí. a partir de ahí va sumando la siguiente frecuencia simple para obtener la siguiente frecuencia acumulada. Así con todo. Y tiene que dar lo mismo. Y el último valor de la frecuencia acumulada absoluta debe coincidir con
el total de datos. ¿Sí? El de la frecuencia. En este caso es 30. Sí. Bueno, eso, digamos, en lo que corresponde a los datos de entrada. Pero aquí hay algo muy interesante. Acuérdense que este límite inferior no es uno cualquiera, ¿sí? Sino que es el límite inferior de la clase que contiene la mediana. Y esta frecuencia que está aquí tampoco es una frecuencia absoluta cualquiera, sino que es la frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana. Igual con esta amplitud, es la amplitud del intervalo que contiene a la mediana. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Me están escuchando? Para ver. Estos tres elementos son de la clase que debe contener a la mediana, ¿sí? Vamos a llamarla clase medianal. Por lo menos vamos a abreviarla aquí. ¿Sí? Clase medianal. Sí. Ahora, esta frecuencia que está acá, que está restando en el numerador, es la frecuencia I menos 1, es decir, de la clase de la mediana menos 1, es decir, la frecuencia anterior a la clase mediana. Eso hay que tenerlo en cuenta para no equivocarse en los cálculos. Que la fórmula está hecha de manera tal que primero va el límite inferior del intervalo que contiene la mediana. Luego en el paréntesis, en el denominador va la frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana. Y en el numerador que está en ese paréntesis de arriba va el n medio menos la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. Y después, Váyase, papi, váyase. ¿Estamos claros ahí? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuál creen ustedes que se